La espera fue un poquito larguita, como 2 horas, pero ya ingresaron a Santis. No me gustó mucho verlo en la camilla y que lo estuvieran como ingresando a una operación. No me esperaba que esto sucediera en Chile, en nuestra avenida, pero nada, siempre confiando en Dios y en por qué las cosas suceden. Pero para colocarlos mejor en contexto acerca de las emociones de lo que sentimos estando parados, tenemos que ir un poco más hacia atrás en el tiempo. Los últimos 3 años sin duda han sido uno de los mejores años de nuestras vidas. ¡Esta es Copacabana, gente! Hemos aprendido, pero también desaprendido. Casi logramos pasar. Cada proceso te lleva a descubrir una etapa diferente de ti. Por eso digo que no podría estar haciendo este viaje si no fuera contigo. Te amo. Una etapa que tienes que ir descubriendo en el camino. No hay un libreto escrito sobre tu futuro, pero lo que sí creemos es que cada uno podemos escribir nuestra propia historia. Eso tiene mucho sentido, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de repente te encuentras en una historia diferente? En una rutina que no es tu rutina, una casa que no es tu casa, una forma de vestirte que tampoco es la tuya. ¿Acaso puedes escribir una historia estando en esa posición? Sin duda alguna estamos hablando de cosas muy complicadas, pero tranquilos que todo tiene una razón de ser. El hecho es que al llegar a Chile fue todo un sinfín de sensaciones, principalmente de disfrutar de la familia y amigos que hace mucho tiempo no veíamos. Pero bueno, sin alejarnos mucho de todas las cosas que teníamos que hacer, nos preocupamos de renovar documentos que estaban muy prontos a vencerse e iniciaríamos con todos los chequeos médicos rutinarios. Otro gran motivo de nuestro regreso porque Valentinita a lo largo de su vida ha tenido que sobrellevar varias enfermedades como ha sido la epilepsia, hipotiroidismo y varias alergias en su tracto digestivo. Es por eso que en varios episodios no la hemos visto bien de salud. Yo me quería disfrutar más esto. Por otro lado, en mi caso todos los chequeos han sido por pura rutina, o al menos eso era lo que yo creía. Porque en medio de los chequeos unas malformaciones aparecieron en varios sectores de mis manos, lo que provocó infinidad de exámenes extras, médicos especialistas, dermatólogos y hasta nefrólogos, tratándose finalmente de una bacteria que ya vive en mi cuerpo, provocándome este tipo de heridas como las que ya tuve en algún momento en la BR-319. Ya no puedo cerrar la boca, mira. Actualmente estoy a la espera de algún episodio similar, porque así los especialistas pueden estudiar los fluidos de estas heridas para así determinar exactamente cuál es el tipo de bacteria. Y mientras esperábamos los resultados de algunos exámenes, decidimos ir a cumplir una de esas tantas misiones por las que también tomamos la decisión de regresar en esta temporada a Chile. Después de tanto tiempo. Este es un panorama muy familiar y también inculcándole el deporte a Oliver, a nuestro sobrino de 4 años. Entonces en ese sentido estamos muy felices. El centro de esquí Valle Nevado está ubicado a 64 kilómetros al oriente de Santiago, en la capital de Chile, y este centro cuenta con una de las mayores áreas esquiables de América del Sur. También está considerado como uno de los más modernos. Bueno, y a todas estas le presentamos al team de esquiadores, la cuñada, Hello. que ya pasó por el canal, ¿sí o no? Estamos famosos. En San Andrés, y al Shorty, compadre y socio, Y a Oliver. Oliver, Oh, le gusta más la nieve, parece, que la playa. Sí. Los camiones.
La pista está buenísima. Y bueno, acá le presentamos al otro esquiador. Al esquiador profesional. Al que nos indujo al esquí, ¿no, don Cristian? Montañista. Montañista. De 1992. Sentimos una felicidad enorme. Sí, yo desde muy pequeña conozco este deporte, nunca lo había practicado, lo conocí por mi padre, que él sabe esquiar hace muchos años, y saber que ahora puedo esquiar con él y toda la familia es súper lindo. Sí. Se hace súper entretenido hacer un deporte en familia. Bueno, ahora al final de cuentas estamos subiendo a las pistas más altas de aquí de Valle Nevado. Mire todas las pistas que hay aquí. Nosotros recién vamos subiendo en esta, pero mire todas las pistas que hay para conocer. Así que está bueno para venir a vivir toda la experiencia aquí. Vamos a ver cómo nos va bajando. Ahora. ¡Ay! ¡Nos fuimos! Antes de todo y primero que nada, antes de que se me olvide después, quería apreciar por última vez todas las montañas hermosas que tenemos a nuestro alrededor. Creo que es una de las cosas más lindas de venir a esquiar, ¿no? Porque tiene uno ese contacto directo con la montaña, con todo, así que es demasiado lindo. Y qué mejor disfrutarlo en familia. Así que eso. ¡Oh! ¡Concha! Primera del día. Bueno, aquí nos encontramos en el mirador de Valle Nevado y nos hemos dado cuenta que hay mucha gente brasileña. Sí, hay mucha gente brasileña, nos ha sorprendido bastante. Bueno, de hecho también tenemos una amiga que hace todo lo que son los tours a todos los centros de esquí. Sí. Paseo Chile, que es una amiga brasileña que hace unos tours maravillosos para los que quieran ver, sobre todo la gente de Brasil, que nos sigue bastante. Y aquí les vamos a dejar el Instagram para que vayan y le den una chequeada a la página, porque la verdad que no solamente hace aquí a Valle Nevado, sino que hay distintas partes de Chile, que está muy bueno. Lo realmente bueno después fue ver a nuestro sobrino, el que ya estaba próximo a cumplir 5 años, colocarse su equipo de esquí y lanzarse como si ya lo hubiera hecho varias veces en una vida pasada. Finalmente terminando esta experiencia aquí en Valle Nevado, ¿cierto? Lo disfrutamos, ya vieron que lo disfrutamos al máximo. Así que nada, una experiencia totalmente recomendada a los que les encanta el deporte, la aventura extrema y de disfrutar obviamente de esta hermosa montaña. La espera fue un poquito larguita, como ahora, pero ya ingresaron a Santi. No me gustó mucho verlo en la camilla y que lo estuvieran como ingresando a una operación. No me esperaba que esto sucediera en Chile, en nuestra avenida, pero nada, siempre confiando en Dios y en por qué las cosas suceden. Hasta el momento no tenemos ni idea por qué suceden estas cosas, pero resulta que en un desafortunadísimo accidente, para no llamarlo estúpido, me destrocé el dedo meñique de la mano derecha.
Bueno, estuve ahora con el cirujano, pero ahí no estamos esperando a ver qué nos dice. Me revisaron y dijeron que sí o sí es de cirugía. Así que ahí vamos a estar haciendo los trámites para ver cuándo me operan. Resulta que todo esto pasó jugando fútbol. En una jugada fui a cabecear una pelota y cuando me caí puse mis manos contando con la malísima suerte de que mi dedo se quedara enganchado en el piso y terminara fracturado en 3 partes. Sin dudas es un hecho bien desafortunado. Pero ¿por qué juego al fútbol? Principalmente porque me encanta y también es porque allí, aparte de correr detrás de una pelota como muchos lo ven, también hay un compañerismo y amigos donde se comparten muy buenos momentos y esto sin duda le da muchísimo más sentido. Estamos todos. Ahora sí. Ya. Con los días les vamos a ir contando lo que sigue sucediendo, aparte que todavía tengo rabia, entonces... Bueno, ya pasó eso. Que dentro de todo eso nos hace estar muy felices. Y que por fin Santi tiene la cirugía mañana, que de verdad pensamos que se iba a demorar más, ya que estamos atendiendo en la salud pública. Que de hecho está haciendo mejor de lo que yo esperaba. Así que bueno, gracias a la salud pública de Chile que hace todo esto posible. Ese día tuve algunos exámenes de sangre y algunas recomendaciones para el día siguiente de ser ingresado al pabellón. Bye bye. Pero no me gustó para nada ver a Santi en la camilla, ni que se lo llevaran, ni nada. No me gusta nada que tenga que ver con la hospitalización, ni la intervención del cuerpo, nada. No me gustó, pero también se hace súper extraño saber que en esta avenida de Chile hayan sucedido estas cosas, pero confiamos en Dios de por qué suceden las cosas y de por qué pasan y de por qué son así, pero se hace sí un poquito extraño. Lo bueno que Santi es una persona muy tranquila, yo sé que iba con mucha calma y confiados en que va a tener una muy buena recuperación para volver al viaje. Gracias a Dios no fue algo más grave como una fractura de pies o de mano. Pudo haber sido peor porque el fútbol es así. Y nada, esperar la recuperación ahora de Santi y que le haya ido bien en la operación. Nada, toda la bendición y toda la buena energía, amorcito, te amo mucho. En la cirugía me colocaron 3 agujas encargadas de sostener todos los fragmentos en los que se había quebrado el hueso y por otro lado corregir la posición en la que había quedado el dedo. Hola, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Te atendieron bien? ¿Todo? Sí, la verdad que me atendieron súper bien. ¿Ya te sientes mejor después de como 8 horas? Sí. Obviamente tengo la mano completamente dormida, no siento nada porque está anestesiado completo, pero en realidad me siento bien. Dijeron que en unas 2 semanas debería estar listo. Hasta ese momento pensaba que eran 2 semanas, pero en realidad iban a ser 7 semanas. Y esto la verdad que nos afectó bastante psicológicamente y también nos llevó a hacer un cambio de planes urgente. Vamos todos los días a andar en ciudades donde hay taco, donde hay un estrés. Hay un estrés y eso te hace estar como un poco más, no sé, es algo muy extraño que no hace tiempo no lo sentía. Por ende hay que estar muy organizado y también acostado. Así que yo creo que también el tiempo que hemos estado ausentes en YouTube ha sido como súper válido para nosotros y yo sé que la gente que está ahí nos va a acompañar. Son procesos, estamos súper bien, gracias a Dios, pero no sé, hay una tranquilidad, hay una paz enorme porque estamos haciendo las cosas bien.
Pero ya fue eso y bueno, tomamos una decisión muy importante que tenemos que volver a Manaos a pedir una prórroga, tema netamente de salud. Y eso, esperemos que nos den el tiempo suficiente para poder finalizar con todas las cosas, porque tenemos que volver a terminar el proceso de los médicos para darle fin a eso y como darnos el alta para poder estar bien de salud. Y eso, a ponerle todas las ganas, pero bueno, quedan días para irse a Manaos y tomamos la decisión de ir con otra persona. Sí. Que se lo vamos a comentar después. Va a haber un invitado. Nos vemos. Sí, va a haber un invitado en nuestro viaje que también fue una decisión muy importante para nosotros. Estamos también como súper ansiosos y preparando todos estos días lo que es maleta, preparativo. Se viene un viaje súper largo. Son 10 horas a Manaos. Son 10 horas a Manaos. No sé lo que viene. Así que nada, feliz, ansiosos y con ganas de ya poder contarles todo lo que está pasando. Estamos ya con todas las ganas, así que bueno, veamos lo que pasa y nos vemos el próximo domingo. Nuestro viaje a Manaos. Eso. A continuar. La extrañabas también, ¿no? Sí, como que me dio mucha felicidad verla. Nos vemos el próximo domingo y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho.